Te damos la bienvenida a Noticias USA, el canal con las noticias de último momento. Empezamos. Nuevo récord de casos en Estados Unidos. Alarma sanitaria y toque de queda en California. La máxima autoridad gubernamental encargada de gestionar la pandemia en el país alertó que la enfermedad se está extendiendo más rápido y lejos que antes. Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de coronavirus, registró un nuevo récord de contagios, con otros 187.833 casos, y California sometida a toque de queda, mientras que la máxima autoridad gubernamental encargada de gestionar alertó que la enfermedad se está expandiendo más rápido y lejos que antes. El último balance difundido por la Universidad de Baltimore Johns Hopkins, especializada en enfermedades infecciosas, muestra que la nueva cifra supera por 10.000 casos en el marco de una feroz tercera ola, que según los expertos será la peor. Además, se presentaron otras 2.015 muertes, el mayor índice desde mayo, cuando los decesos superaron los 2.000 en un periodo de 24 horas. Las hospitalizaciones también están aumentando significativamente, lo que podría llevar al sistema sanitario al colapso. Con una población de unos 330 millones de personas, la primera potencia mundial acumuló 11.7 millones de infectados y 252.500 fallecidos desde que comenzó la pandemia en marzo. Muchos estados están imponiendo nuevas medidas de retención en un intento de evitar una mayor propagación del virus. El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un toque de queda durante un mes, lo que llevaría a unos 40 millones de residentes a permanecer en sus viviendas entre las 22 y las 5 horas. Las autoridades sanitarias pidieron enfáticamente a la población permanecer en su casa durante el jueves 26 de este mes, Día de Acción de Gracias, una emblemática fiesta nacional que suele convocar grandes reuniones familiares. La medida afectará a los condonados que cuentan con la restricción más severa, 41 de los 58 del estado que están a nivel púrpura del sistema basado en colores que usa California para decidir cuándo relanza actividades económicas, dijo Newsom. Esto incluye al 94% de los 40 millones de residentes del estado. El virus está propagando a un ritmo que hemos visto desde el inicio de la pandemia, y los próximos días y semanas serán críticos para detener el incremento. Estamos dando la voz de alarma, se refirió el gobernador. El toque de queda se anuncia días después de que el estado impusiera límites en el horario comercial en estos 41 condados que registran el mayor incremento de los casos. También, esta semana, el estado impuso el uso obligatorio de tapabocas en lugares abiertos con muy pocas excepciones. La semana pasada, California se convirtió en el segundo estado del país, luego de Texas, en superar el 1.000.000 de casos de coronavirus. Deborah Birx, miembro del equipo de la Casa Blanca al frente de la gestión de la pandemia, advirtió hoy que el virus se está expandiendo actualmente más rápido y más lejos que antes. En declaraciones a la cadena televisiva CNN, recogidas por la agencia de noticias europea Press, indicó que con la mayor parte del país en zona roja, la situación epidemiológica es aún peor que antes. La semana pasada, California se convirtió en el segundo estado del país, luego de Texas, en superar el 1.000.000 de casos de coronavirus. Si miramos lo que está sucediendo ahora, la virulencia del virus es dramáticamente diferente, sentenció. Asimismo, hizo hincapié en que ahora la enfermedad es más rápida y más extensible, algo que dijo preocuparle considerablemente porque puede hacer que la pandemia dure más. Birx explicó que el incremento de los casos ahora es mayor que nunca. Estoy haciendo sacrificios personales para no infectar a mis padres y a mi hija, que está embarazada, completó su dramática alocución. Pfizer solicita a la FDA el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. La farmacéutica Pfizer dijo este viernes que presentó la solicitud de Administración de Fármacos y Alimentos FDA en inglés de Estados Unidos para que autorice el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19. La FDA tendrá ahora la responsabilidad de decidir si esta vacuna de ARN modificado, desarrollada en Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech y que requiere de 2 dosis, está apta para empezar a aplicarse en millones de personas. No está claro cuánto tiempo pueda tomar la agencia revisar los datos de la vacuna de Pfizer.
pero al tomar el alto porcentaje de efectividad que reportó la propia compañía y la urgencia ante el acelerado repunte de la pandemia, posiblemente evalúe el asunto rápidamente. De ser así, se estima que la autorización y su inmediata distribución podría tener lugar el próximo mes. La propia Pfizer ha dicho que la presentación en esta fecha de la solicitud de autorización de uso de emergencia, EUA por las siglas en inglés, permite que, si la FDA actúa con rapidez, la distribución comience a mediados o finales de diciembre. Si la FDA da finalmente la luz verde, el desarrollo de esta vacuna sería el más rápido realizado en Occidente, pasando del laboratorio a la autorización en menos de un año. Las escuelas no son lugares donde los niños estén contagiando el COVID-19, precisan las autoridades sanitarias. Robert Redfield, director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, dijo que hay suficiente evidencia que muestra que, más en las escuelas, los estudiantes contraen la enfermedad respiratoria en reuniones familiares y eventos locales. La verdad es que para los niños de K12, uno de los lugares más seguros en lo que pueden estar, desde nuestra perspectiva, es en la escuela. Es muy importante seguir los datos asegurándonos de no tomar decisiones emocionales sobre qué cerrar o qué no, continuó el directivo. Estoy aquí para decir claramente que los datos respaldan firmemente que las escuelas K12, así como los institutos de educación superior, realmente no son lugares donde enfrentemos nuestros desafíos, agregó Redfield. El pasado mes de octubre, los CDC actualizaron sus reportes sobre tendencia del COVID-19 entre menores de edad escolar en los Estados Unidos de marzo a septiembre de este año. Los resultados arrojaron que habían 277.285 casos positivos en las escuelas del país. La transmisión entre adolescentes de 12 a 17 años, según los datos, fue de aproximadamente el doble que los niños de entre 15 y 11 años. Otro congresista da positivo a COVID-19, esta vez el senador republicano Rick Scott. El senador de Florida es el segundo que anuncia esta semana que se contagió de coronavirus. Me siento bien y tengo síntomas muy leves, dijo en un comunicado que publicó en su cuenta de Twitter. En el trino explicó que había resultado negativo en pruebas anteriores, pero que esta mañana supo que estaba enfermo. Les recuerdo a todos que tengan cuidado y hagan lo correcto para protegerse y proteger a otros. Escribió al pedir que la gente use mascarilla, mantenga el distanciamiento social y permanezca en cuarentena si sospecha de que tiene la enfermedad. En otras noticias, Estados Unidos aprobó un test rápido de coronavirus que se puede realizar desde casa. La prueba, que se realiza solo con receta médica, ofrece resultados en 30 minutos y el kit costará menos de $50. Estados Unidos emitió el martes una autorización de emergencia para la primera prueba rápida de coronavirus que se realiza el propio diagnóstico sin tener que salir de casa, en momentos en que aumenta la restricción en un intento de detener el aumento de COVID-19. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un kit de prueba para las personas mayores de 14 años sospechosas de tener el coronavirus. La prueba, que se realiza solo con receta médica, ofrece resultados en 30 minutos. Según la empresa desarrolladora Lucira Health, el kit costará menos de $50. Seguimos demostrando una velocidad sin precedentes en la respuesta al COVID-19, tuiteó el comisionado de la FDA, Stephen Hahn. La FDA autorizó la primera prueba COVID-19, que es totalmente autoadministrada y proporciona resultados en casa. Es un avance importante, lo que subraya nuestro compromiso de ampliar el acceso a las pruebas. Una autorización de emergencia es un permiso temporal o bajo ciertas condiciones que otorga la FDA para responder a una situación de urgencia, como una pandemia. Posteriormente pueden revocarse o modificarse si aparecen nuevos datos sobre su eficacia o su seguridad. La FDA aprobó a finales de abril y principios de mayo el uso de pruebas para realizar en casa pero diferente kit de Lucira Health. Laboratorios autorizados tenían que dar los resultados. Este martes, Estados Unidos registró 11.340.563 casos de COVID-19 y 248.429 muertes, el país más afectado del mundo, según la Universidad Johns Hopkins. Dicen que las nuevas noticias llegan de a tres, pero tercera vez en una semana, un desarrollador de vacunas contra el coronavirus
ha informado resultados preliminares que sugiere que su vacuna es altamente efectiva. La empresa de biotecnología Moderna en Cambridge, Massachusetts, informó que su vacuna basada en ARN tenía más del 94% de efectividad en la prevención del COVID-19, según un análisis de 95 casos en su ensayo de eficacia de fase 3 en curso. Pero una investigación publicada en la revista Nature, los científicos dicen que los resultados publicados en la prensa comparten algunos detalles más que los anuncios positivos de la semana pasada de Pfizer y BioNTech, que están trabajando juntos en una vacuna de ARN rival, y de los desarrolladores de la vacuna rusa Sputnik V. Moderna dio a conocer cifras que sugieren que es probablemente que su vacuna prevenga infecciones graves de COVID-19, algo que no pudo quedar claro en los anuncios de otros desarrolladores. Necesitamos ver los resultados revisados por partes, pero según los estándares. Esto parece más una muy buena noticia, advierte Daniel Atlan, inmunólogo del Imperial College de Londres. Los resultados de este ensayo son realmente sorprendentes, dice Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos en Bethesda, Maryland. Co-desarrollador de la vacuna, Fauci sostiene que se les dijo a los periodistas hace varios meses que estaría satisfecho con una vacuna que tuviera una efectividad del 70 o 75% y que en una previniera el 95% de los casos sería aspiracional. Bueno, muestra unas aspiraciones que se han cumplido y eso es muy buena noticia, agrega. El prestigio epidemiológico de Anthony Fauci, principal asesor del gobierno estadounidense en esta pandemia por COVID-19, se presentó en la cumbre STAT 2020, donde los más altos referentes del sistema de salud estadounidense disertan y buscan una solución actual para la crisis del COVID-19.